Hoy día quiero hablar de la bendición. La bendición en medio de los problemas. ¿Cuántos han tenido problemas? Yo creo que todos hemos tenido problemas alguna vez en la vida. Y en medio de los problemas es que cuando nosotros queremos la bendición de Dios. Hoy día vivimos en una sociedad que también genera un problema con la fe cristiana. Hay una sociedad que se ha vuelto en contra de Dios, se aparta a pasos agigantados de la voluntad de Dios, de lo que Dios quiere para la vida de cada persona, de esa comunión íntima que hablábamos hace unos minutos atrás. Y nosotros podemos entrar en una desesperación, en un momento de sufrimiento, de dolor en el alma y no saber qué hacer. Y es allí donde clamamos a Dios: Dios, bendice a tu iglesia. Dios, haz algo en medio de nosotros. Necesitamos que tu poder fluya. Necesitamos un avivamiento en este último tiempo y pedimos que la bendición del cielo descienda sobre nosotros. Pero la pregunta que quiero hacerles en esta mañana es si estamos preparados para recibir una bendición. Siempre oramos por bendiciones, pero ¿estamos realmente preparados para recibir la bendición? Porque la Biblia nos enseña que debemos prepararnos, estar atentos, hacer algunas cosas, tener una fe y un trabajo necesario para cuando llegue el momento de la bendición. Y quiero invitarlos a que abran sus Biblias en Segunda de Reyes, capítulo 4, del versículo 1 hasta el 7. Vamos a leer una historia conocida, pero que quizá el Señor pueda hablarnos algo en esta mañana. Dice de la siguiente manera Segunda de Reyes 4:1. Entonces, una mujer que fuera esposa de uno de los hijos de los profetas clamó a Eliseo diciendo: tu siervo, mi marido, ha muerto. Tú sabes que tu siervo era temeroso del Señor, pero el acreedor ha venido para llevarse a mis 2 hijos como esclavos suyos. Y Eliseo le preguntó: ¿qué puedo hacer por ti? Dime, ¿qué tienes en casa? Ella respondió: tu sierva no tiene ninguna cosa en casa, excepto un frasco de aceite. Él le dijo: ve y pide prestadas vasijas de afuera, de todas tus vecinas, vasijas vacías. No pidas pocas. Luego entra, cierra la puerta detrás de ti y de tus hijos y vierte el aceite en todas esas vasijas. Y cuando una esté llena, ponla aparte. Ella se apartó de él y cerró la puerta detrás de sí y de sus hijos. Ellos le traían las vasijas y ella vertía el aceite. Y sucedió que cuando las vasijas estuvieron llenas, dijo a un hijo suyo: tráeme otra vasija. Y le respondió: no hay más vasijas. Entonces el aceite cesó. Luego ella fue y se lo contó al hombre de Dios, quien dijo: anda, vende el aceite y paga tu deuda, y tú y tus hijos vivan de lo que quede. Amén. Palabra del Señor. Aquí vemos un típico caso humano. Una persona en problemas. En este caso, era una viuda que tenía no uno, sino varios problemas. En primer lugar, había perdido a su esposo. Había ahí un dolor emocional, un problema emocional que cualquier persona que pierde a un ser querido tiene que atravesar. Había un dolor emocional. ¿Qué más le pasaba? No solamente eso, su esposo no solamente la había dejado sola, sino que la había dejado con deudas. Y al parecer eran cuantiosas deudas, porque eso le generaba un tercer problema. Venía el acreedor, el hombre, el prestamista, y quería llevarse a los hijos como esclavos. Así que esta mujer estaba realmente acongojada, estaba cubierta de grandes y difíciles problemas. Así que nosotros
No somos los únicos que atravesamos problemas en la vida. La Biblia está llena de gente que atravesó problemas. Por otra parte, la iglesia de hoy, a veces la miramos como una excepción, a veces como que nos escandalizamos con cosas que están ocurriendo y nos desmoronamos, nos desmotivamos y decimos, Señor, ¿qué está ocurriendo en el mundo? ¿Por qué el mundo se está volviendo contra la iglesia? ¿Por qué hay leyes que apartan al hombre de Dios? ¿Por qué la gente hoy día denigra la fe, por ejemplo? Y sentimos que la iglesia está atravesando un periodo oscuro. Pero ¿sabe qué? No solamente nosotros estamos pasando por tiempos tenebrosos, sino que a lo largo de la historia la iglesia ha debido enfrentar distintos problemas y ha sabido sobreponerse gracias a la obra de Dios y de tener la actitud que tomó la viuda. Y eso es lo que quiero que nosotros podamos revisar, tanto para la iglesia como también usted puede aplicarlo a su propia vida. ¿Qué actitud tuvo la viuda? Veamos. En primer lugar, la viuda no solamente se quedó llorando el dolor, el sufrimiento, lo que estaba ocurriendo, no se llenó solamente de quejas o fue a acudir allí a alguna autoridad para que le solucionara el problema. ¿Sabe lo que hizo? Lo interesante que hizo la viuda acudió al ungido de Dios. En ese momento los profetas eran los que tenían la unción de Dios. El Espíritu Santo no estaba sobre todas las personas, solo en algunas personas allí especiales que Dios había elegido para transmitir su mensaje. Y entonces la viuda, ¿qué es lo que hace? Va y le presenta el problema al profeta Eliseo. Y nosotros debemos seguir el ejemplo de esta viuda. Muchas veces corremos de aquí para allá para tratar de solucionar nuestros problemas, tratamos de hacer gestiones y corremos y nos desesperamos, pero nos falta hacer algo, acudir al que hoy es el gran ungido de Dios, el Rey de Reyes, el Señor de Señores, el profeta entre profetas. Él, Cristo, es el ungido de Dios. Y por lo tanto nosotros debemos acudir a Él. En vez de actuar con enojo, con frustración, con ira, con impaciencia, debemos acudir delante de la presencia de Dios. Y como iglesia tenemos que hacer exactamente lo mismo, queridos hermanos. Ante una sociedad que se aparta delante de Dios, ante una sociedad que se vuelve en contra de la fe, del cristianismo, nosotros no podemos hacer una cosa distinta sino volvernos al ungido de Dios y presentarle nuestro problema, porque Él es el que tiene la solución para la iglesia. Amén. Su nombre es Cristo. Pero ocurre que en medio de las crisis, en medio de los problemas, nosotros tendemos a perder la perspectiva de las cosas. Y vemos la realidad no como es, sino como el negativismo nos cubre la mente. En medio de una sociedad adversa, por ejemplo, pensamos que el Evangelio va a terminar siendo confinado allí a un pequeño grupo de personas y no vamos a poder predicar el Evangelio, pero no es así. La viuda, por ejemplo, tenía una visión extrema de lo que le estaba ocurriendo. Más allá de la realidad, ella estaba viendo de una forma distorsionada su realidad. Miren, en el versículo 2, el profeta Eliseo le dice, ¿qué puedo hacer por ti? Dime, ¿qué tienes en casa? ¿Y qué le respondió a ella? Ella le dijo, tu sierva no tiene ninguna cosa en casa. Esa es la primera, es muy humano, ¿no es cierto? Cuando tenemos un problema, lo primero que nos suele ocurrir es pensar, bueno, ya no hay solución a esto, ya no hay escapatoria, no hay caminos. Y la viuda estaba realmente en esa forma de pensar. No tengo nada en casa. Pero después, como que recapacita. Y se da cuenta de que sí tenía algo, excepto, dice, un frasco, una vasija
de aceite. Es verdad que no tenía muchas cosas. Es verdad que tenía deudas, problemas, acreedores, y que a lo mejor ya no contaba con grandes recursos en su hogar. Pero había un error de percepción en ella. Ella tenía lo más importante para Dios. Tenía aceite. Mire, en la época antigua, el aceite era súper importante porque, al igual que hoy, se usaba para cocinar. Generalmente era aceite de oliva en toda la cuenca del Mediterráneo. Pero además se ocupaba para iluminar. Cuando uno tenía una lámpara, le colocaba aceite y esa lámpara podía iluminar. Así que si uno quería comer, necesitaba aceite. Si uno quería ver en la oscuridad, necesitaba aceite. Así que la dama esta tenía algo de importancia. Y a veces a nosotros nos pasa lo mismo. Creemos que no poseemos nada, nos enfrentamos a estos grandes consorcios, ONGs internacionales, grupos económicos que tienen el control de los medios de comunicación y decimos nosotros no somos nada. Pero ¿sabe qué? Nosotros tenemos lo más importante para ser bendecidos. Tenemos el aceite que viene del cielo. Amén. Gloria a Dios. Solo necesitamos una vasija llena de aceite para hacer la diferencia en este mundo. El aceite de las Escrituras es símbolo del Espíritu Santo, de la unción del Espíritu Santo allí desde el Antiguo Testamento, cuando apartaban a los sacerdotes y derramaban el aceite de la unción, hasta en el Nuevo Testamento el aceite es símbolo del Espíritu Santo. Si tan solo en medio de la iglesia, en medio de nuestras vidas, tenemos al Espíritu Santo, no necesitamos nada más para ser bendecidos, queridos hermanos. Amén. Démosle gloria a Dios. El Espíritu Santo es la presencia de Dios mismo obrando en nuestras vidas. Cristo prometió la presencia del Espíritu Santo cuando ascendió a los cielos. ¿Como quién? Como el Consolador, aquel auxiliador que nos iba a dar la capacidad para hacer la obra que Cristo necesita que su iglesia haga, para llenar el mundo del Evangelio de Cristo. Entonces, para que Dios se mueva con poder en medio de la iglesia, en medio de la sociedad, solamente necesita una vasija llena. Hermano, hermana, ¿quieres ser tú esa vasija? ¿Quieres ser la vasija llena del Señor en medio de esta sociedad? Solo basta una vasija, una persona llena del poder del Espíritu Santo, del Espíritu Divino de Dios, para hacer la diferencia y cambiar esta sociedad, para cambiar la iglesia, para cambiar la ciudad de Osorno. Necesitamos vasijas llenas. Entonces la iglesia que quiere ser bendecida, la iglesia que quiere irrumpir en el mundo y cambiarlo, necesita comenzar a buscar de la presencia de Dios en su vida. Necesita comenzar a clamar: Señor, lléname de tu Espíritu Santo. Lléname de tu Espíritu Santo, necesito la unción. Y debe comenzar a orar, debe comenzar a leer la Escritura, debe comenzar a clamar por el Espíritu Santo, que el Señor lo da sin mezquindad. ¿Se acuerda de esa imagen del candelabro que estaba junto a los olivos y del cual fluía el aceite que hablábamos? Dios no escatima en dar el aceite del cielo a aquel que lo pide. Ahora bien, ya sabemos que la viuda tenía lo más importante, tenía más de lo que creía, tenía la fuente de la bendición en medio de su hogar, pero había que hacer algo más. El versículo 3 de Segunda de Reyes 4 dice: Él le dijo: ve y pide prestadas vasijas de afuera, de todas tus vecinas, vasijas vacías.
No pidas pocas. Luego entra, cierra la puerta detrás de ti y de tus hijos y vierte el aceite en todas esas vasijas. Y cuando una esté llena, ponla aparte. Mire qué interesante. Y aquí estamos llegando al centro del tema que quiero que hablemos hoy. El profeta le dijo a la viuda que se preparara para tener la bendición, que busque vasijas y que no pidiera pocas vasijas, sino que buscara muchas. Estaba demandando una fe activa de parte de la viuda. Fe activa de parte de la viuda. Prepárate con muchas vasijas para la bendición que Dios te va a dar. Vamos a multiplicar tu aceite, pero tienes que buscar vasijas. Y el Señor en este momento le está diciendo a la iglesia: llena tu vasija de aceite. Primero, se necesita una vasija llena. No podemos llenar vasijas sin que primero esta vasija que está aquí esté llena. Llena tu vasija, pero sal a buscar vasijas que llenar. Ese es el mensaje que el Señor nos tiene hoy día en la mañana. Tenemos que comenzar a prepararnos para la bendición del Señor, pero tenemos que comenzar a buscar vasijas. El avivamiento viene, pero la iglesia tiene que movilizarse, llenándose de la unción de Dios, buscándola en oración, pero también saliendo a buscar vasijas, personas que necesitan ser llenas del poder y del amor de Dios. No te conformes cuando pienses en vasijas vacías, no te conformes a lo mejor solamente con tu esposo, con tu esposa, que no conoce al Señor, con tu papá, con tus hijos. No, comienza a pensar en más vasijas que esos, hermano. Comienza a pensar en tus vecinos, en tu vecina, en el compañero de trabajo. Comienza a pensar en el compañero del colegio, de la universidad, aquel que te encuentras en la micro, en el bus. Comienza a expandir tu mente. El Señor nos está llamando a que comencemos a ver dónde comenzamos a acumular vasijas y que no sean pocas. Amén. Dios quiere llenarnos de la unción y de la bendición, pero necesita un trabajo esforzado de parte de nosotros. No pidas pocas, iglesia. Dios quiere derramar su avivamiento en medio de su pueblo, pero debemos comenzar a ir por las casas, como lo hizo la viuda, pidiendo vasijas que llenar. Amén. Estamos dispuestos a hacer ese trabajo. La verdad que un avivamiento, y un avivamiento no es cantar bonito, ¿no es cierto? Que hay un buen ambiente. Eso es parte quizás de un avivamiento, pero es mucho más que eso. Es un avivamiento, es cuando la iglesia comienza a predicar el evangelio y las almas comienzan a salvarse, queridos hermanos. Cuando las almas comienzan a salvarse en cantidades grandes, cuando la gente comienza a llegar al Señor y comienza a ser transformada en su presencia, cuando comienzan a ser rotas ataduras, yugos, vicios, eso es un avivamiento de parte del Señor. Pero para que haya avivamiento hay un trabajo que hacer. Los avivamientos no llegan solos, hermanos. Yo estoy convencido de que el Señor quiere hacer algo en medio de esta congregación, en este tiempo, pero necesitamos movilizarnos en la dirección que Dios nos está llamando, y esto es preparar, pedir vasijas que llenar. Amén. Comience a pensar, ¿dónde el Señor quiere llenar vasijas? No seas mezquino con la fe. Tú dices, no, pero es tan duro mi esposo, es tan dura mi esposa, mis hijos están tan rebeldes y apartados del Señor, mi vecino no quiere nada con la fe ni con el cristianismo. Pero el Señor te dice, ten fe, no seas mezquino, no busques pocas vasijas. ¿Qué más hizo la viuda? La viuda acudió al ungido de Dios. A pesar de que tenía una visión distorsionada, allí en la presencia del ungido
pudo ver la realidad y se dio cuenta que tenía lo más importante, tenía una vasija llena. ¿Qué más hizo la viuda? ¿Qué paso le dio el profeta? El profeta le dijo que tenía que buscar vasijas. ¿Y qué hizo luego la viuda? Dice en el versículo 5, después de buscar las vasijas vacías, ella se apartó de él y cerró la puerta detrás de sí, se apartó del profeta, cerró la puerta detrás de sí y de sus hijos. Ellos le traían las vasijas y ella vertía el aceite. Lo primero que hizo la viuda y que le dio resultado para ser bendecida fue que obedeció. Porque hasta el paso en que le habló el profeta Eliseo, estaba todo ok, ¿no es cierto? Pero si ella no hubiese obedecido a la voz de Dios, ¿qué hubiese pasado? Nada. Hubiese venido el acreedor y se lleva a sus hijos. Y se queda sola, sus hijos esclavos, sumida en la más profunda de las tristezas y de las profetas. No solamente basta, hermanos, con que Dios nos esté hablando personalmente a cada uno de nosotros. Es necesario que la iglesia, que tú y yo, comencemos a obedecer la palabra de Dios. Es allí donde se produce la diferencia. Los religiosos vienen a los templos, a las iglesias en todas partes del mundo, se sienten bien consigo mismos, se van para su casa, pero nada más pasa. Los discípulos son los que obedecen la palabra de Dios, como hablábamos el domingo pasado. Los discípulos son los que escuchan, pero ponen en práctica lo que Dios les está diciendo. Y la viuda lo hizo. Fue con sus hijos, golpeó las puertas de sus vecinas, consiguió vasijas, las llevó a su casa. ¿Y qué pasó después? Se encerró a trabajar concentrada. Dice la Biblia, y es explícita, que cerró la puerta detrás de sí y se puso a llenar vasijas. Y vamos con vasijas. No importaba que tocaran la puerta, ella no quería en ese momento salir a pasear, a ver cómo estaba el ambiente, a conversar con los amigos por allí. No, ella estaba llenando vasijas y llenaba una tras otra. Y sus hijos traían una vacía y ella ponía aceite de aquella vasija, de esa única vasija. Es muy parecido al milagro que hizo Cristo con la multiplicación de los panes y los peces. Dios comenzó a multiplicar el aceite en la vida de esta mujer. Nosotros tenemos que tener la misma actitud. Debemos ser obedientes, hacer lo que Dios nos está ordenando y además, hermanos, concentrarnos únicamente en el mandato de Dios. No podemos estar entretenidos ni aquí ni en nuestras casas, durmiendo ahí la siesta de los justos, como se dice por allí, distraídos. No, sí, el Señor me bendice y eso, que son cosas buenas, ¿no es cierto? Tenemos que estar concentrados en la comisión que el Señor le ha dado a la iglesia. Cuando entendemos eso y comenzamos a trabajar, entre comillas, a puertas cerradas, llenando vasijas, es que Dios comienza a multiplicarlas. No antes. Tenemos que encerrarnos, entre comillas. Encerrarnos es salir de aquí, hermano. No es que nos vamos a encerrar aquí con un candado. Es que tenemos que salir. La figura es de cerrarse en su casa. Tenemos que salir a buscar vasijas y comenzar a llenarlas del poder de Dios. La iglesia que duerme es una iglesia que no va a ver avivamiento, pero la iglesia que trabaja comprometida con el Señor es la que va a poder ver el avivamiento que Dios promete a su iglesia. Amén. Y debemos trabajar igual que esta familia. La viuda no estaba sola, trabajaba con sus hijos. Nosotros igual. No podemos trabajar solo aquí los músicos, los pastores, los líderes, los hermanos comprometidos con saludarle allí en la puerta. No, cada uno de nosotros debe estar comprometido con la labor que el Señor demanda de nosotros. Amén.
El Señor tiene una bendición preparada para cada uno de nosotros. Permítame repetírselo, reiterárselo. El Señor quiere avivamiento en medio de su iglesia en este tiempo, pero quiere usarte a ti como vasija llena del Espíritu Santo. Quiere que nos movilicemos a buscar vasijas y que nos concentremos en trabajar, en llenar esas vasijas del amor de Dios, del Evangelio de Cristo y del Espíritu Santo. Para ir concluyendo, hermanos, ¿cuál fue el resultado del proceso que vivió la viuda? Versículo 6. Y sucedió que cuando las vasijas estuvieron llenas, dijo a un hijo suyo: tráeme otra vasija. Y el niño o joven le respondió: mamá, no hay más vasijas. ¿Y qué pasó? Entonces el aceite cesó. Luego ella fue y se lo contó al hombre de Dios, quien dijo: anda, vende el aceite, paga tu deuda, tú y tus hijos vivan de lo que quede. ¿Sabe qué interesante esto? La bendición cesó cuando se terminaron las vasijas. El aceite fluyó a raudales hasta donde la viuda se preparó, mire. Hasta donde le alcanzó la fe a la viuda, hasta allí llegó el aceite. Si la viuda hubiese pedido menos vasijas, menos aceite hubiese tenido. Pero si hubiese pedido el doble de vasijas, le aseguro que hubiese llenado el doble de vasijas con aceite. Porque el aceite fluyó hasta donde le alcanzó la fe y el trabajo. ¿Sabe que este no es un caso único? Hay un rey en la Biblia que se llama Joás, que estaba en conflicto con los sirios. Y fue donde Eliseo también. Y le pidió ayuda. Y Eliseo le dice que tenía que, entre varias cosas, que golpear el suelo. Y este hombre va y golpea 3 veces el suelo. Y Eliseo se enoja con él. Y le dice: si hubieses golpeado 5, 6 veces, el Señor te hubiese dado la victoria total contra el rey de Siria. Pero como golpeaste apenas 3 veces, no fuiste insistente, no tuviste la fe suficiente, le vas a ganar solamente 3 veces al rey de Siria. Es un caso similar al de la viuda. El Señor nos está demostrando que tenemos que prepararnos para algo grande. Tenemos que tener una visión de lo que Dios quiere hacer, una visión en fe, una visión no mezquina, una visión abundante de lo que Dios quiere hacer. Y tenemos que prepararnos en esa visión, buscar las vasijas adecuadas, buscar muchas vasijas, buscar mucho, prepararse mucho y trabajar mucho para que la bendición fluya de acuerdo a la fe y el trabajo que vamos a hacer en el nombre del Señor. Amén. Hay vasijas que llenar, hermanos. Vasijas que están secas, vacías, vidas sin sentido, aproblemadas, acongojadas, desmotivadas de la existencia porque no están en conexión con su Creador y el Señor quiere llenarlas. A veces pensamos que la gente no quiere acercarse a Dios y a lo mejor por afuera sí, la vasija está media tapada, pero basta que alguien quiera llenarla para que el Señor fluya con su aceite en su vida. Amén. La llenura del Espíritu Santo se va a multiplicar. La iglesia tiene que prepararse, hermanos. Tenemos que prepararnos los pastores, los siervos, las siervas. Tienes que prepararte con tus dones, con tus talentos, hermanos músicos, hermanos de la puerta, hermanos que reciben, que abrazan. Prepárate con tus dones, con tus talentos. Tú que estás allí, que a lo mejor todavía no has descubierto cuáles, prepárate porque el Señor va a multiplicar su bendición sobre tu vida en este último tiempo. Nuestras vidas deben prepararse con santidad, con consagración al Señor, porque el Señor obra en vidas consagradas, en vidas santificadas, no en medio del pecado también. Ojo allí, el Espíritu Santo quiere llenar de aceite a la iglesia. La iglesia tiene que prepararse buscando
vasijas, debe encerrarse, debe concentrarse en trabajar llenando vasijas. Y la cosecha, queridos hermanos, la cosecha que el Señor tiene para nosotros está íntimamente ligada con nuestra fe y con nuestra actitud de trabajo al servicio del Señor. Confiemos, como dice Efesios 3:20, en aquel que es poderoso para hacer todas las cosas mucho más abundantemente de lo que pedimos o pensamos, según el poder que actúa en nosotros. Amén. Antes de esta predicación estaba dudando entre predicar algo más referido al Día de la Madre y pero el Señor me inclinó por esto, porque siento de parte del Señor, hermanos, que Dios tiene una palabra, y que esta es una palabra profética para nosotros. Que el Señor tiene una obra especial con esta iglesia, Nueva Vida, aquí en Osorno, que quiere llenar muchas vasijas, pero está demandando de nosotros, primero, que seamos llenos del Espíritu Santo. Y eso se hace solamente con búsqueda, con oración, con escudriñar la Escritura, llenos. Se necesita, hermanos, una vasija. No se necesitan 30 ni 50. Una persona llena del Espíritu Santo. ¿Quieres ser tú esa persona, hermano? ¿Quieres ser esa persona? Y Dios me dice, tenemos que buscar vasijas que llenar. No podemos esperar que las vasijas lleguen aquí solas. Tenemos que salir a buscar las vasijas para llenarlas del poder de Dios. Y cuando hagamos eso en fe, el Señor va a multiplicar el aceite. Y de esta congregación, el aceite va a comenzar a fluir a toda esta ciudad, a toda esta zona. Y vamos a llenar este lugar de la gloria de Dios y del mensaje del Evangelio santo del Señor. Recíbelo como palabra del Señor para tu vida. Dios te está llamando a ser lleno del Espíritu. Yo quiero pedir que aquel que quiera hacer una vasija llena, levante su mano. Aquel que quiere ser un recolector de vasijas, levante su mano y haga un compromiso no conmigo, sino con Dios. Señor, yo quiero ser así como esa viuda. Quiero ser como esa viuda y quiero llenar vasijas para la gloria de tu nombre.